Enseñarles a nuestros niños eficazmente sobre la modestia significa empezar de adentro hacia afuera. Con nosotras, Nancy DeMoss Wolgemuth. No empieces con una lista. Empieza con los principios de la palabra de Dios. Enséñales a tus hijos desde que sean bien pequeñitos lo que Dios piensa y cuáles son los principios que deben regir nuestras vidas en lo que respecta a la modestia. Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss Wolgemuth, autora del libro La Apariencia, en la voz de Patricia de Saladín. Hoy, 29 de mayo de 2026. Queremos que nuestros hijos reciban instrucción formal en matemáticas, lenguaje e historia. Tal vez tomen clases formales de piano, ballet o pintura. Quizás sean miembros de un equipo de fútbol o gimnasia. Pero, ¿hay alguien que les está enseñando sobre la modestia? ¿Estás tú ocupándote de esta área? Con nosotras, Nancy DeMoss Wolgemuth, para guiarnos a pensar más sobre esto. Uno de los principios más importantes que encontramos repetidamente, una y otra vez, particularmente en el Antiguo Testamento, es la importancia de que los padres les enseñen a sus hijos los caminos de Dios. Amigas, si ustedes no les enseñan a sus hijos a pensar bíblicamente, no esperen que el mundo les enseñará a pensar de la manera correcta. ¿Qué responsabilidad tan grande tienen como padres, como mamá en este caso, de enseñarles a sus hijos los caminos de Dios? Esto también es cierto en lo que respecta a la modestia. El enseñarles a sus hijos a tener un corazón que se incline hacia la modestia y entender la importancia y la necesidad de tener modestia y lo que significa ser modestos en cada área de sus vidas, incluyendo cómo se visten. Y hemos estado hablando sobre cómo enseñarles a los hijos en estas áreas. Y hemos dicho que es vital que ustedes sean un ejemplo consistente de sus propios estándares de modestia, cómo la viven y el tipo de entretenimiento que disfrutan y aprueban para sí mismas y para sus hijos. Pero ¿saben algo? No es suficiente solo con ofrecer el ejemplo. Si ustedes primero no ponen el ejemplo, el siguiente punto no podrán hacerlo de forma efectiva. Aún dando el buen ejemplo, continúan teniendo la responsabilidad de capacitar a sus hijos en lo que está bien y lo que está mal. Y déjenme decirles que en lo que respecta a la modestia, al igual que en muchas otras áreas de la crianza de los hijos, no empiecen con una lista. Empieza con los principios de la palabra de Dios. Enséñales a tus hijos desde que son bien pequeñitos lo que Dios piensa y cuáles son los principios que deben regir nuestras vidas en lo que respecta a la modestia. Cosas de las cuales hemos hablado en Aviva Nuestros Corazones, tales como el principio de la propiedad. Tu cuerpo no es tuyo, le pertenece a Dios una vez que eres hija de Dios. El principio del señorío. Jesús es Señor sobre todo. El principio de la ciudadanía. Si eres hija de Dios, perteneces a un reino diferente, no perteneces a este mundo. El principio de la mayordomía. Claro, no puedes usar todas estas palabras con tu hijo de 4 años, pero le estás enseñando estos principios. Dios te ha confiado algunas cosas, como por ejemplo tu cuerpo, y Él te ha confiado belleza, y eres responsable de usarla en formas que sean agradables a Él, en formas que sean agradables al Señor. Y enseñar las implicaciones de la modestia en todas las áreas que hemos venido hablando en diferentes momentos de esta serie. Deuteronomio capítulo 6 dice que Dios nos ha dado mandamientos y reglas. Moisés se las enseñó al pueblo de Israel y le dijo, deben obedecer estas leyes. Y al hacerlo, deben asegurarse de que lo están haciendo como resultado de un corazón que ama a Dios.
Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, para que tu obediencia no sea rígida y legalista, sino que tu obediencia fluya de un corazón que ama a Dios. Y luego les dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Ahora bien, no está diciendo que te sientes durante 1 hora al día y digas, vamos a enseñarte a ser modesta, o voy a enseñarte a obedecer los principios de la palabra de Dios. Hay momentos formales y estructurados, en que debes sentarte y enseñarles a tus hijos los caminos de Dios. Pero se enseña más en el transcurso de la vida diaria, usando momentos y oportunidades apropiados para instruir en los caminos de Dios. Cuando piensas que tus hijos no están prestando atención, que lo que se enseña en los momentos formales y estructurados. Por eso es que Deuteronomio, capítulo 6, sigue diciendo, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Todo el día, todos los días, comunica a tus hijos los caminos de Dios de manera natural. Y doy gracias al Señor porque mis padres lo hicieron. Pienso en mi papá, quien en el día a día hablaba sobre los caminos de Dios. No recuerdo que fueran sermones ni cátedras, porque era algo que entretejía con nuestras vidas diarias. El texto dice, y las atarás como una señal a tu mano, y serán por insignias entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Pídele al Señor que te dé como madre maneras creativas de enseñarle a tus hijos, desde que sean bien pequeñitos, lo que significa ser modestos o modestas, porque es importante y porque es una forma bendecida de vivir. La semana pasada estaba interactuando con mi amiga Holly Elif, quien tiene hijos de diferentes edades, y le pedí que compartiera algunas ideas que pudiera tener como madre acerca de este tema de enseñarles a los hijos lo que significa ser modestos. Le pedí que compartiera hoy con nosotras algunas de esas ideas que ella me envió por correo electrónico, porque pensé que sería más útil que ustedes oyeran lo que ella tiene que decir sobre la importancia de la forma en que les enseñamos estas cosas a los niños. ¿Holly? Pienso, como decía Nancy hace un minuto, que esto se da en el transcurso de lo cotidiano. Y creo que probablemente una de las cosas más importantes que he aprendido es que si espero que llegue un momento en que piense que mis hijos están listos para escuchar lo que tengo que decir, puede que ese no llegue nunca. Así que en el transcurso de lo cotidiano, ya sea en el carro, en el supermercado, durante la enseñanza en casa o de camino a recoger a alguien, cuando llegan esos momentos, cuando tenemos una oportunidad de enseñar la verdad, entonces debemos aprovecharlos. Uh-huh. El otro día, mientras íbamos en el carro, vimos una valla publicitaria interesante y empezamos a hablar sobre ella. En la cultura hebrea, uno de los principales métodos de enseñanza no era decirle a alguien cuál era la verdad, sino hacerle preguntas para que pudiera descubrir la verdad por sí mismo. No sé si les pasa a ustedes, pero si aprendo algo por mí misma, si voy a la palabra de Dios y lo estudio por mí misma, entonces me apropio un poquito de eso. Y es de mucho más valor para mí, porque puedo entonces enseñarlo con más facilidad a otra persona. Así que les hago preguntas a mis hijos sobre cosas que nos encontramos y hago que las razonen. Y luego les doy algunas referencias en las Escrituras, donde pudiera hablarse sobre el tema. Y solo les digo, ¿qué piensan que significa este versículo? ¿Piensan que tiene alguna relación con eso? ¿Ven alguna conexión entre lo que Dios dijo aquí y lo que estamos hablando? Y hago que me digan lo que están pensando, lo que están viendo o lo que están escuchando. Y mientras lo haces, entonces lo que sucede es que empiezas un patrón en tus hijos de ser como los cristianos de Berea, de convertirse en estudiosos de la palabra. Uh-huh. Puede que no sepan dónde está el versículo, puede que no sepan lo que Dios dice, pero si empiezan a cuestionar qué dice Dios aquí, entonces el patrón se quedará con ellos el resto de sus vidas. Aun cuando hayan crecido y se hayan casado y ya yo no esté ahí para decirles cuál es la verdad.
si se convierten en estudiosos de la palabra, siempre tendrán un recurso para encontrar la verdad. El otro día estábamos viendo televisión. Mis hijos tenían la televisión encendida. Yo estaba en la cocina y escuché algo en la televisión que no me sonaba familiar. Así que entré al salón, miré algunos minutos y luego les pregunté, ¿qué están mirando? Y ellos me dijeron, es un programa nuevo. Pregunté, ¿es bueno? Dijeron, bueno, sí, pensamos que está bien. Y dije, bueno, no sé nada de este programa. Voy a sentarme aquí con ustedes un minuto. Mi primera reacción fue decir inmediatamente, no vamos a ver esto, vamos a apagarlo. Pero dije, bien, vamos a darle 10 minutos. Así que me senté con ellos en el salón y vimos juntos el programa durante unos 10 minutos. Y pude darme cuenta durante esos 10 minutos de que se estaban poniendo nerviosos, porque cada cierto tiempo, cuando sucedía algo en el programa, se volteaban y me miraban. Y volvía y sucedía algo más y se miraban entre sí y luego me miraban a mí de nuevo. Y cuando se cumplieron los 10 minutos, bajamos el volumen de la televisión y dije, bien, ¿qué piensan de este programa? ¿Le vieron algún problema? Y empezaron a decir, bueno, sí, no son muy amables unos con otros en la forma que se hablan. Y como que son irrespetuosos. Y empezaron a decir uno por uno los problemas que tenía el programa. Ahora, lo que sucedió fue que ellos empezaron a hacer esas preguntas. Yo no tuve que sentarme y decirles, no vamos a ver esta película porque yo lo digo. Hay veces en que digo no porque yo lo digo y quiero que obedezcan. Por ejemplo, si están a punto de tocar una olla caliente, quiero que se detengan cuando yo lo diga. Pero para mí es igual de importante que aprendan a ser hombres y mujeres que harán preguntas de Dios, que irán a su palabra y encontrarán respuestas. Así que mientras transcurre el día a día, debemos ser intencionales sobre entrenarlos a pensar bíblicamente. Holly, una de las cosas que noté de lo que dices en este correo es que no solo quieres enseñarles a tus hijos a obedecer ciegamente, aunque no es del todo malo aprender a obedecer a Dios y a nuestras autoridades solo porque debemos obedecer. Pero, Holly, tú dices que buscas algo en tus hijos que va más allá de eso. Tú quieres entrenar sus corazones, pastorear sus corazones y enfocarte más en sus corazones que en su comportamiento. De modo que yo les diría a ustedes, en esta área de la modestia, asegúrate de no permitir que la ropa de tus hijos sea más importante que sus corazones. Eso es lo que buscas, porque puedes hacer que se pongan cierta ropa, pero la preocupación es cuando ellos salgan de tu casa y puede que ni siquiera sea cuando ellos crezcan. Puede ser cuando lleguen a la escuela y se quiten lo que hiciste que se pusieran. Cuando no puedas verlos, ¿qué le van a dictar sus corazones? Si su corazón busca agradar al Señor y si su corazón busca tomar decisiones que están basadas en la palabra de Dios, entonces habrás entrenado de verdad a tus hijos, no solo a vivir por tu lista de reglas mientras estén al alcance de tu vista, sino a realmente haber cultivado un corazón para Dios. Y en ese sentido, estás capacitando a tus hijos que no solo se conformen a una lista que tú has redactado, sino que realmente harán la diferencia en su cultura y en su generación. No será tu fe, no será tu religión, no serán tus normas, sino que serán sus normas, su fe y su corazón el agradar al Señor. Nancy, me gustaría agregar algo con relación a la vestimenta, y es lo siguiente. Si yo puedo lograr que mis hijas se paren frente al espejo y eventualmente se hagan las mismas preguntas que yo les haría, entonces se habrán apropiado de esa norma para sí mismas, lo cual es muy valioso. Y quisiera agregar que es tan importante que empieces cuando son niños. No empieces a enseñarles estos principios a tus hijos cuando tengan 15 años y de repente tengas un problema con la forma en que se están vistiendo. Eso de seguro causará toda una escena en tu casa, quizás hasta una explosión. Pon el fundamento a tiempo. Es sorprendente cuando a los niños se les enseña lo que es debido, lo que es correcto. Cuando a las niñas se les enseña, repito, no de forma despótica, sino de manera simple, de manera pura, a no levantarse el vestido cuando son pequeñas, por ejemplo. Estas son cosas que se quedarán con ellas para siempre. Son principios
y fundamentos que habrás puesto desde su niñez. Ahora, me gustaría atar a esto el principio de involucrar a tu esposo y padre de tus hijos siempre que sea posible. Sé que hay algunas de ustedes que están criando a sus hijos como madres solteras, y Dios les dará la gracia de poder entrenar a sus hijos de esa manera, siempre que sea necesario. Pero si hay un papá en la casa, y esperamos que haya un papá que esté involucrado, y aun si no lo hubiera, puede haber otros hombres a quienes puedas involucrar de formas apropiadas en las vidas de tus hijas. Le pedí sus opiniones sobre el tema a un papá que conozco, y él dijo lo siguiente: siempre reto a los hombres a que ellos tienen el deber de aprobar o desaprobar la ropa que visten las mujeres de su casa. Y a propósito, sé que tenemos algunos papás que escuchan a viva nuestros corazones. Y me gustaría apelar a ustedes, hombres, como mujer, y decirles que nosotras los necesitamos. Como mujeres los necesitamos. Necesitamos que asuman su función, que tomen su lugar. Y a ustedes, mujeres, permítanme decirles, permitan que el papá, permitan que el esposo ejerza la función apropiada en esta área. Y este papá continuó diciendo: la razón por la cual es un deber del hombre es porque un hombre sabe lo que atraerá la atención de otro hombre. Tanto como una madre quiere ayudar a su hija a vestirse modestamente, ella simplemente no ve de la forma que un hombre ve. Estamos configuradas diferentes. Las mamás deben enviar a sus hijas a sus padres para que éstos les den su aprobación final. Amigas, acudan ustedes también a sus esposos para sus opiniones y para su aprobación de la ropa que tienen puesta. Y luego este papá dijo algo que considero que es muy sabio. Él continuó diciendo: instituí lo siguiente en mi casa ahora que mis hijas tienen 2 y 6 años. Cada vez que tienen una ropa nueva, hacemos un pequeño desfile de modas para papá. Él continuó diciendo: sé que es muy poco lo que una niña de 2 o 6 años pudiera ponerse que se pudiera considerar inmodesto. Pero en realidad lo que me preocupa no es lo que visten ahora, sino que me di cuenta de que si quería instituir esto cuando ellas tuvieran 12 o 16 años, se iban a reír en mi cara. Empezando ahora, mi esperanza es que cuando tengan esa edad, sigan acudiendo a mí, ya que ha sido un patrón normal en nuestra casa. Algunas de ustedes tienen niñas pequeñas, y pensé que estas son palabras tan sabias, así que incentiven a sus esposos, déjenles saber que desean y necesitan que se involucren en el proceso de entrenar a sus hijas. Y esto es cierto tanto para las madres como para los padres. Y es de especial importancia, pienso, que los padres se den cuenta de esto, que deben afirmar a sus hijas en lo que respecta a la verdadera belleza espiritual y un carácter piadoso, y no enfatizar desmedidamente la belleza física. Papás, significa tanto para una hija tener un papá que la afirme en lo que es la modestia, porque ella puede ir a la escuela o al mundo y no encontrar a nadie más que la afirme por ser modesta. Pero si ella sabe que su papá la afirma por eso y su mamá también, entonces no se verá tan propensa a buscar la aprobación de hombres que valoran la inmodestia. Y a ustedes, mamás y papás también, créanlo o no, vayan de compras con sus hijas. No las manden solo con sus compañeras a tomar todas sus decisiones de compras. Obviamente estamos hablando de diferentes edades y fases, y vas a querer entrenar a tus hijas de tal forma que para la fecha que tengan cierta edad, y no les voy a decir qué edad porque no sé cuál es en su casa, pero debe llegar un punto en que ellas puedan ser enviadas a ir de compras a hacerlo, y lo harán sabiamente y tomarán decisiones sabias. Pero desde temprano, haz que sea una costumbre ir de compras con tus hijas. Compra en oración. Y eso tendrás que hacer si quieres encontrar cosas que realmente se ajusten a las normas bíblicas de la modestia. Y date cuenta de que va a tomar más tiempo y quizás más dinero vestir a tus hijas modestamente
que si compras ropas de moda o inmodestas, porque así es como es. Tengo una amiga llamada Debbie Titus, quien es una mujer piadosa, es una mujer virtuosa. De hecho, ella fundó hace años la revista llamada Virtud o Virtue en inglés. Puede que algunas de ustedes la recuerden. Esta mujer tiene un verdadero corazón para la modestia y para la piedad. Y le pedí que compartiera algunas ideas que pudieran ser útiles para las madres en lo que respecta a entrenar a sus hijas. Permítanme leerles algunas de las cosas que ella escribió. Fija límites de lo que se permite y de lo que no se permite, y deja que tus hijas escojan dentro de esos límites. Dale opciones de expresión en cosas que no involucren asuntos morales o espirituales. Está bien que tengan sus propios gustos. Si escogen algo que es inapropiado o que está fuera del límite, pregúntales. Por ejemplo, con relación a un escote, ¿piensas que esto es muy revelador? Si te dicen que no y tú piensas que sí, recuerda, es por eso que tú eres su madre. Aún necesitan que las ayudes a regir sus corazones hasta que sus virtudes internas se hayan formado. Toma tú la decisión por ellas. Incentiva y apoya a tus hijas y permanece dispuesta a continuar buscando hasta encontrar la ropa adecuada. Ahora, madres, permítanme decirles a modo de precaución, algunas de ustedes tienen hijas adolescentes. Si no han estado cultivando una relación con sus hijas, si no tienen su corazón y si no les han enseñado los principios de la modestia desde que eran niñas, no empiecen de golpe diciendo, hoy vamos a aprender sobre la modestia y a practicar la modestia. Y algo que también es muy importante, enfócate en el panorama general y recuerda que esto es un reto a largo plazo. Mantener este enfoque es mucho más importante que un argumento específico sobre esa pieza particular de ropa. Recuerda que estás discipulando a tus hijas para ser mujeres de Dios. Y eso es difícil. Es difícil para ti y es difícil para ellas. Es un reto. Y habrá ocasiones en que ellas se sentirán tan sobrecogidas por el deseo de ser aceptadas, el deseo de encajar. Y no es que eso esté del todo mal, pero hay líneas que tú debes saber que ellas no podrán cruzar. Y eso significa que en ocasiones tendrás que soportar malas caras o la ira de tus hijos. Ahora, no los provoques por tu espíritu. No los provoques innecesariamente. Pero si se enojan porque no están de acuerdo contigo, bueno. Puedo recordar en mi adolescencia algunos desacuerdos que tuve con mi mamá y con mi papá en áreas específicas. Y me alegro tanto de que mis padres estuvieron dispuestos a enfrentar el reto y estuvieron dispuestos, cuando fuera necesario, a permanecer firmes y en otras ocasiones a ceder, a darse cuenta de que esto no era un asunto de quién tuviera la razón. Algunas veces era cuestión de preferencia y ellos me lo dicen ahora, o mi mamá me lo dice ahora, que había momentos en que ellos solo decían, esta no es una batalla que pensamos que tenemos que pelear ahora con nuestros hijos. Dios te dará la sabiduría de cuál es cuál, pero recuerda que estás haciendo algo. Cuando permaneces firme, cuando mantienes la línea, estás haciendo algo por un bien mayor. Y eso es el corazón, la vida, el futuro de tu hija o de tu hijo. Deuteronomio capítulo 6 dice que obedezcas estas leyes para que te vaya bien. No pelees la batalla para ganar el argumento, porque si eres una persona con un espíritu propenso a las discusiones, estás pecando, estás equivocada. No esperes que tu hijo o tu hija quiera obedecer a Dios si de la forma que estás tratando con la situación estás violando los mismos principios de la palabra de Dios. Tito capítulo 2 dice, enseña a las jóvenes, entrena a tus hijas a ser prudentes, puras, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Eso es lo que buscas. No te des por vencida. Recuerda el producto final y camina hacia allá.
Confía en que Dios obrará en el corazón de tus hijas, en el corazón de tus hijos, mientras les enseñas lo que es correcto, lo que es apropiado y lo que adorna el Evangelio de Cristo. Hemos escuchado a Nancy DeMoss Wolgemuth animando a las madres a impartir la verdad bíblica de manera efectiva en los corazones de sus hijos. También escuchamos a Holly Elif. Esta enseñanza es parte de una serie llamada La hermosura de un corazón modesto. Hoy es el último episodio de esta serie. Si te perdiste alguno de los 4 episodios anteriores, puedes escucharlos visitando avivanuestroscorazones.com o bien en tu plataforma de podcast favorita. En Aviva Nuestros Corazones frecuentemente recibimos mensajes y correos electrónicos de oyentes que han sido bendecidas por alguno de nuestros recursos. Nuestros corazones están profundamente agradecidos con el Señor por permitirnos ver y ser parte de su obrar entre las mujeres de habla hispana. Dentro de estos recursos tenemos nuestras conferencias, las cuales tienen la intención de invitar a las mujeres a unirse al movimiento de Mujer Verdadera, respondiendo así al llamado de Dios a vivir en la libertad, plenitud y abundancia que se encuentran únicamente en Cristo. ¿Te gustaría participar de una de estas conferencias? Bueno, me complace decirte que ya tenemos fecha para nuestra próxima conferencia. Este 13 y 14 de noviembre de 2026 en Miami, Florida, celebraremos Mujer Verdadera 26, Preparen camino al Señor. La esperanza del regreso de Cristo cambia la manera en que vivimos hoy. Preparar su camino no solo es esperar, es vivir con fidelidad y esperanza en medio de nuestra generación. Así que separa la fecha y acompáñanos en este llamado a caminar juntas con claridad, fidelidad y esperanza mientras esperamos al Rey. Para más información visita mujerverdadera26.com y mantente pendiente de nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos el día de hoy en Aviva Nuestros Corazones. Esperamos que tengas un bendecido fin de semana y un buen domingo compartiendo con tus hermanos en tu iglesia local. Adornando el Evangelio juntas. Aviva Nuestros Corazones es un ministerio de alcance de Revival Hearts.